Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Hoy te voy a enseñar cómo habitualmente organizo y estructuro un proyecto real con Swift, iOS y Xcode y que te va a permitir escalar el proyecto fácilmente. Por supuesto, aplicable tanto a desarrollos pequeños como a otros más grandes. Así que, ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a Mouredev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Tener claras las partes en las que vamos a distribuir nuestro proyecto es básico. Si trabajas tú solo en él, te moverás muchísimo más rápido. También te servirá para que, aunque pases tiempo en volver a ese proyecto, todo lo tengas localizado. Y si el equipo de desarrollo está formado por más de una persona, esta será una forma de trabajar más fluidamente y sin conflictos. Para explicarte esta organización simple pero potente, voy a utilizar un proyecto real. Voy a utilizar la app de la comunidad, Twitimer, app disponible en la tienda de aplicaciones que desarrollamos en directo desde Twitch durante la semana, que resubo esos vídeos a mi canal secundario y que también utilizaremos para generar otro tipo de tutoriales de programación iOS y Android como es este. Toda la información la tienes en twitimer.com, en los enlaces de este tutorial y también en este vídeo que te dejo por aquí arriba. El tener un proyecto real de nuestro total control y en continua evolución nos va a servir para explicar conceptos de desarrollo de una forma más concreta, como es esta parte de organización de ficheros en Xcode. Si abro el proyecto de la aplicación para iOS y para iPadOS, nos encontraremos con la estructuración creada por defecto, un target o proyecto raíz donde tendremos la configuración global del proyecto, así como los dispositivos soportados, la versión o a nivel de proyecto los Swift packages, las librerías de terceros que utilizamos en Twitimer, que a día de hoy son Alamofire, Kingfisher y Firebase, dependencias que veremos en el Project Navigator. Otros directorios genéricos será el directorio Products, con diferentes empaquetados que crea el propio Xcode en tiempo de compilación y ejecución. También tendremos directorios para añadir los tests unitarios a nivel de lógica y test de vista, los llamados UI test. Ya por último tendremos un directorio llamado igual que la raíz, en este caso Twitimer, donde estarán todos los archivos relacionados con la app que no sean test. Y aquí voy a comenzar a explicarte cómo habitualmente organizo los proyectos. Por supuesto, hay infinitas organizaciones. Esta es una que me funciona personalmente muy bien, ya que no es para nada compleja y respeta el patrón arquitectónico MVVM, modelo vista, vista modelo, o también llamado MVVM, que es el que utilizamos en este proyecto que por cierto ha creado toda su capa de vista con SwiftUI, el framework más actual de Apple para realizar esta tarea y que te dejo una serie desde cero por aquí arriba. Lo primero que coloco en el proyecto siempre son los ficheros creados de base, que el propio proyecto de Xcode se ha encargado de inicializar. El fichero .entitlements, que hace referencia a las capacidades externas que hemos añadido a nuestra app, en nuestro caso únicamente la gestión de notificaciones push y que podemos ver desde el target en la pestaña Signing and Capabilities. Aquí podemos ver cómo tenemos añadidas las push notifications. También tendremos el fichero app y el fichero app delegate. En el fichero app nos encargamos de definir cuál es la primera vista que va a ejecutar nuestro programa. En nuestro caso, la home. Se llama home router porque utilizamos el patrón arquitectónico MVVM más router. Un router, para que lo entiendas rápidamente, es un coordinador de instancia y de navegación entre diferentes vistas. Por supuesto, si tienes ganas que explique en detenimiento cualquier parte del proyecto, ya sabes, déjamelo en comentarios. Para eso tenemos precisamente Twitimer, para aprender todo lo relacionado con un proyecto real de desarrollo iOS y Android. Por eso necesito que tú también me digas en qué partes estás más interesado. El fichero app también hace referencia al app delegate, la clase de inicialización de la app, que utilizaremos para configurar vista y diferentes SDKs de la aplicación. Como puedes ver, inicializamos Firebase o configuramos las notificaciones remotas. Y a nivel de vista, aplicamos una serie de estilos por defecto, en la barra de navegación, en la tab bar, en las tablas, en diferentes controladores. Así como también nos encargamos de manejar las notificaciones push. El fichero app y el app delegate es el punto de entrada a la hora de arrancar nuestra app. Y también el punto con el que interactúa el sistema operativo en el momento que la app pasa a segundo plano, se recupera su ejecución o nos llega algún evento externo. Ahora sí, pasemos a hablar de la estructuración que yo suelo seguir, dejando de lado el directorio Preview Content, ya que este lo crea el sistema, y en el que tendremos dentro un asset para las previews, un directorio donde podremos añadir diferentes elementos gráficos como pueden ser imágenes que solo se ejecuten en las previews de SwiftUI, pero que no tengamos en el momento que se va a ejecutar la app de forma real o que la vamos a subir a tienda. Un directorio para utilizar a nivel de desarrollo y a nivel demo. Los directorios que yo suelo crear sí que son los siguientes: el directorio Use Cases, el directorio Model, el directorio Provider, el directorio Útil, el directorio Supporting Files y el Assets que nos proporciona el sistema, donde tengo definido el icono de la app, diferentes organizaciones para las imágenes, que suelo dividir en botones, iconos, imágenes, logotipos, el menú de la app,
y en este caso uno que he creado para los iconos de las redes sociales. Y así también tener estructuradas las imágenes de la app. Por último, un directorio Colors, tanto para el modo claro como para su variante en modo oscuro si lo posee. Las otras carpetas harán referencia al patrón arquitectónico que estamos utilizando, a MVVM, donde tendremos separada la parte de vista, la parte del View Model, la parte del modelo y la parte de acceso al servidor, entre otras. El tener bien estructurado por funcionalidad nuestro código nos va a permitir escalar nuestra app mucho más rápido, evitar errores y desarrollar de forma más eficiente. Si abrimos Use Cases tendremos los diferentes casos de uso genéricos de la app, básicamente una forma de estructurar las diferentes pantallas y funcionalidades de la app. Tendremos un fichero launch que no deja de ser la splash screen inicial y diferentes directorios a nivel general que hacen referencia a las pantallas de la app, la parte de onboarding, la home, el menú, la vista de cuenta atrás, la de búsqueda o la de la cuenta de usuario, que si abrimos la app lo veremos rápidamente. Este es el onboarding, este de aquí el menú. La home hace referencia a la lógica que contiene a todas las pantallas que tenemos inicialmente y cómo está dividida en la pantalla de cuenta atrás, en la pantalla de búsqueda o en la pantalla de cuenta de usuario. Esta división nos permite organizar por funcionalidad cada una de las pantallas. Por último, en el directorio Use Cases tendremos una carpeta Common. Este es un directorio que aprovecho para organizar en él diferentes elementos comunes que no están dentro de un único caso de uso. Elementos que pueden hacer referencia a vistas, a filas de listados o a controles visuales. Que puede ser un elemento común, por ejemplo, el icono de carga de una pantalla, que reutilizamos a lo largo de toda nuestra app y que no tendría sentido que nosotros lo organizáramos a nivel de un único caso de uso. Otros elementos visuales comunes puede ser este elemento para representar filas o incluso los botones de la app. Vamos a ver cómo está organizado uno de los casos de uso concreto. Todos estarán organizados de la misma forma, siguiendo el patrón en MVVM. Veamos, por ejemplo, el caso de uso del onboarding, del tutorial inicial. Tendremos un fichero llamado como el caso de uso seguido de view, el fichero que va a hacer referencia a la vista, únicamente a los elementos gráficos. Por supuesto, un patrón arquitectónico va a tener diferencias según el lenguaje y la plataforma donde lo estemos implementando, pero a nivel conceptual es exactamente igual en todos los sistemas. Por eso también tendremos un fichero ViewModel, para llevar a cabo lógica relacionada con nuestra vista, así como por ejemplo también acceder a los datos que vamos a pintar en ella. En nuestro caso, datos estáticos que hacen referencia a cada una de las páginas del onboarding. Por último, dentro del caso de uso de nuestro patrón MVVM más router tendremos, como no, también el router, una clase que básicamente va a decidir cómo instanciar la vista y el ViewModel para que nosotros podamos acceder a él, y también va a decidir cómo acceder a otras vistas a la hora de reflejarlas en nuestra propia vista o de navegar a unas nuevas. En este vídeo estamos hablando de estructuración, no estamos hablando de este patrón. Dime por comentarios si quieres un vídeo exclusivo en el que hablemos de él. Nuestro caso de uso concreto posee elementos más pequeños referidos a vistas, que tengo dentro de este nuevo directorio llamado Page. Por ejemplo, PageView hace referencia únicamente a estos elementos, al icono y a los dos elementos de texto. TabView crea estas tabs, la capacidad de añadir más de una página a la vista. Y finalmente la vista se encarga de recoger estos dos elementos visuales y montar la visualización final, añadiéndole por ejemplo el color de fondo, los botones o los datos a mostrar. Ya ves, un único directorio, un único caso de uso que hace una tarea muy concreta, que es únicamente gestionar el onboarding, y así con cada uno de los restantes casos de uso de la app. Fuera del directorio Use Cases tenemos el siguiente directorio, la siguiente capa de nuestra app. Fuera de la vista, el ViewModel y el router, que es el modelo, que hace referencia a los diferentes objetos que contienen datos asociados a la lógica de nuestra app. Aquí tendremos diferentes estructuras de datos con las que trabajamos en vista y que pueden llegar a almacenarse o a enviarse al servidor, y por el contrario datos que podemos tener por ejemplo en bases de datos que nosotros recuperamos y que acabamos pintando. Aquí tendremos dos divisiones. Primero, la sesión, un objeto común a toda la app que se encarga de realizar operaciones con la sesión del usuario, operaciones como puede ser tener referencia del usuario que ha inicializado sesión, así como gestionar funcionalidades relacionadas con él como puede ser un logout o que decida, por ejemplo en el caso de TweetTimer, seguir a un nuevo streamer. Por otro lado tendremos el directorio domain, con las estructuras de datos de las que te hablaba, por ejemplo los datos del usuario, o incluso cómo organizamos la información que hemos visto en el onboarding. Ya hemos visto la capa de vista de navegación y de lógica de vista, y también la capa de estructura de datos llamada modelo. Nos falta una última capa, que es la de acceso a datos y operaciones remotas, que en mi caso llamo provider. ¿Por qué? Porque dentro tendremos diferentes proveedores de datos. En mi caso uno llamado user defaults, que es la utilidad de almacenar
almacenamiento local de información mediante clave valor. Por ejemplo, en TweetTimer, cuando un usuario hace login, yo me encargo de guardar sus datos de login por si la aplicación se muere y tiene que volver a arrancarse, como un JSON persistido a nivel de app, para así recuperar la información básica de su usuario logueado sin necesidad de conectarme al servidor. Y porque si no guardamos alguna referencia local, tendrías que hacer login cada vez que abres la app. Simplemente el User Defaults Provider me vale para definir qué tipos de datos voy a guardar y cómo he decidido que quiero acceder a cada uno de ellos, tanto a la hora de guardarlos como de recuperarlos. Por otro lado, también tendremos un proveedor de servicios, básicamente correspondiente con las operaciones remotas. En nuestro caso tenemos dos fuentes. Una de ellas es Firebase, donde por ejemplo tenemos la base de datos de usuarios de TweetTimer. Y por otro lado tenemos Twitch, el API pública que proporciona Twitch a los desarrolladores para, por ejemplo, recuperar tu imagen de avatar, autenticarte dentro de su sistema o, por ejemplo, sincronizar tus horarios. En Twitch tendremos el Twitch Service, que como ya he dicho es la capa de acceso al API de Twitch mediante servicios que siguen un protocolo REST. El servicio se va a encargar de enviar información al servidor o de recuperarla, de transformar la respuesta del servidor a un objeto que nosotros podamos entender desde Swift, un objeto de la capa modelo, y acabar devolviendo esa información al ViewModel para que la vista, haciendo uso de su ViewModel, pueda acabar haciendo referencia a esos datos que han llegado desde servidor. Y por el contrario, como desde vista, interactuando con ella, se puede modificar el ViewModel y este ViewModel comunicarse con el provider, con este servicio, por ejemplo de Twitch, para enviar información al servidor. Ya ves que el flujo, tanto desde un extremo como desde otro, sigue el mismo camino, pasando por cada una de las capas de nuestra arquitectura. Y como cada una realiza una tarea muy concreta. También tendremos los servicios de Firebase, para acceder, por ejemplo, a nuestra base de datos en Real-Time Database o a la configuración remota del sistema, utilizando Firebase Remote Config. Ya solo nos quedarán dos directorios. Por un lado, el directorio útil, directorio básicamente común a toda la aplicación y que nos proporciona utilidades sobre esta. Como ya he dicho, esta es una estructuración muy limpia y creo que también muy fácil de entender. Por supuesto, te puedes encontrar con proyectos más grandes que pueden utilizar una diferenciación aún más sutil de cada una de las partes, pero que por experiencia esta división suele ser más que suficiente para la mayoría de proyectos. Y sobre todo, repito, fácilmente entendible si estamos empezando, que para eso también estamos utilizando TweetTimer. Ficheros que puedes encontrar, por ejemplo, son constantes, como pueden ser URLs a nivel genérico, las URLs de acceso a Twitch, que es el propio Twitch quien proporciona estas URLs y que no van a cambiar, y que en el caso que lo hagan simplemente tendríamos que tocar en este fichero. También tengo constantes para la parte de vista, para utilizar, por ejemplo, siempre los mismos niveles de opacidad o los mismos tamaños. También tengo una clase utilidad, que por ejemplo hace algo tan genérico como decirnos la versión de la app, versión que también estoy mostrando en el menú. A nivel de utilidad también tengo los directorios Style y Extension, para crear, valga la redundancia, utilidades sobre estilos y extensiones. Extensiones como puede ser la de Color, como dentro de la clase del sistema Color, yo he añadido los colores propios de la app definidos en los assets. El último directorio que siempre creo es Supporting Files, con ficheros que no tienen relación con la lógica de la app, como pueden ser el fichero de configuración del propio proyecto llamado InfoPlist o de acceso a los servicios de Google. También tenemos los ficheros de idioma, en este caso en español y en inglés, así como ficheros estáticos como pueden ser las fuentes customizadas, imágenes que utilizo fuera de los assets o audios. Todo esto, como ya he dicho, dentro de Supporting Files. Esta es la estructuración de proyecto que más habitualmente uso y que creo que aporta mucho valor a la hora de desarrollar y que no aumenta excesivamente de complejidad el proyecto. Pero por supuesto, dime qué te parece en comentarios y también cuéntame si quieres que te explique utilizando la app alguna de sus funcionalidades, como por ejemplo, como ya hemos dicho, el patrón en BBM o el tratamiento de un API REST. Para ayudarme a seguir creando contenido, ya sabes, si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal y activa la campanita. Y recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Twitch como @mouredev, y que en la descripción del vídeo te dejo todos los canales para seguir de cerca el desarrollo de TweetTimer. Si aún quieres ayudar más, tienes la tienda de la comunidad, así como el programa de miembros de canal en YouTube o de suscriptores en Twitch. Espero que el vídeo de hoy te haya resultado muy útil y que puedas aplicarlo a tus proyectos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra, Hackermen!